Vamos a leer fragmentos de este libro de Plant Physiology de Bidwell, R.G.S. Bidwell. Este libro se hizo en 1979, pero pues aquí se llama Fisiología Vegetal. En la página 272 dice nutrición mineral. Además de los elementos mayores de su estructura orgánica, carbono, hidrógeno y oxígeno, las plantas contienen una gran variedad de elementos en varias formas químicas. Evidentemente no se puede categorizar los constituyentes minerales de las plantas según el estado en que están presentes. Una porción considerable de minerales, particularmente nitrógeno, azufre y calcio, está presente como parte de la estructura orgánica. Algunos de los metales están presentes como componentes de enzimas y moléculas catalíticas. Otros minerales pueden estar presentes simplemente porque son absorbidos en forma no selectiva junto con agua del suelo y tienden a acumularse como sustancias iónicas disueltas o almacenadas, ya sea el selenio, estroncio, sodio y potasio cuando existen en exceso, o como precipitados en el tejido, aluminio, silicio y calcio. Composición química de las plantas. La precisa composición mineral de las plantas es de gran interés cuando se le considera como fuente de alimento, pues la ausencia o sobreabundancia de ciertos elementos pueden afectar su valor alimenticio. Sin embargo, con ciertas excepciones específicas, la composición de la planta refleja en gran medida la fertilidad del suelo sobre el cual se desarrolla, de manera que los análisis detallados de la composición de elementos de las plantas no son de gran valor, excepto para los científicos agrícolas. Además, estos datos son muy difíciles de obtener. La técnica usual es convertir la planta en cenizas a altas temperaturas y luego analizarlas químicamente. La química es difícil y muchos elementos, particularmente nitrógeno, azufre y cloro, forman compuestos volátiles, a menudo orgánicos, y se pierden parcialmente. Un típico análisis de una planta de maíz se presenta en la tabla 10.4. Puede verse que una gran proporción de la parte mineral es silicio. Esto es muy importante porque el silicio se encuentra hasta en los semiconductores de sus teléfonos y computadoras. Un elemento que solo se necesita en pequeñas cantidades, si no es que nada, y más o menos el 16% del material vegetal no se determinó, lo cual indica las dificultades de este tipo de análisis. Una serie de datos más útil se presenta en la tabla 10.5, la cual ofrece estándares en relación al estado de los nutrimentos de los naranjos. Según el análisis foliar, los elementos no esenciales no se incluyen en esta tabla. Macro y micronutrimentos.
En este estudio se introduce el concepto de macro y micronutrimentos. Evidentemente las plantas necesitan carbono, hidrógeno y oxígeno, pero estos están inevitablemente disponibles en los medios normales donde ellas crecen, aire y agua, y no serán tratados aquí. Ciertos elementos, calcio, magnesio, potasio, nitrógeno, fósforo y azufre, son requeridos por la planta en grandes cantidades y se llaman nutrimentos mayores o macronutrimentos. Otros, como el hierro, manganeso, boro, cobre, zinc, molibdeno y cloro, se requieren en pequeñas cantidades y se llaman nutrimentos menores o micronutrimentos o elementos traza. Otros pocos elementos son benéficos en el sentido de que mejoran el crecimiento de ciertas plantas, pero no son absolutamente necesarios. Ciertos elementos pueden reemplazar parcialmente algunos nutrimentos esenciales, pero generalmente no en forma tan efectiva o completa. Nutrimentos esenciales. Los primeros investigadores reconocieron un pequeño grupo de elementos, los macronutrimentos y el hierro, como esenciales debido a las dificultades para dirigir experimentos rigurosos. Las impurezas en los medios de cultivo, en las sales usadas, en los vasos y otros recipientes utilizados, dificultaron la detección de los micronutrimentos requeridos, algunos de los cuales se necesitaban solo en pequeñas cantidades. Hacia el final del siglo XIX, el fisiólogo alemán J. von Sachs estableció la técnica del cultivo de plantas en agua, ahora llamada hidroponía, que eliminó muchas de las dificultades debidas a las impurezas. No obstante, no fue sino hasta mediados del presente siglo que estuvieron disponibles sales, agua y recipientes de suficiente pureza para demostrar la naturaleza esencial de algunos micronutrimentos. En 1939, los fisiólogos norteamericanos D. E. Arnold y B. R. Stout propusieron los siguientes criterios de esencialidad para juzgar el estado exacto de un mineral en la nutrición de una planta. Número 1. El elemento debe ser esencial para el crecimiento o reproducción normales, los que no pueden proseguir sin él. Número 2. El elemento no puede ser reemplazado por otro elemento. Número 3. El requerimiento debe ser directo, es decir, que no sea el resultado de algún efecto indirecto como toxicidad relevante, causada por alguna otra sustancia. Estos criterios son bastante estrictos y se precisa de cierta flexibilidad en su aplicación. La fisiología de las plantas, su composición y necesidades varían ampliamente según las circunstancias, así que un elemento acaso sea absolutamente esencial bajo ciertas circunstancias, en tanto que bajo otras condiciones puede ser imposible detectar la necesidad de él. Resulta extremadamente difícil demostrar la no esencialidad de un elemento. Algunos micronutrimentos pueden requerirse a un nivel de unos cuantos cientos de átomos o menos por célula. Pero el más cuidadoso de los análisis posibles no podrá detectar el nivel de impureza en las soluciones del cultivo que aportaría esta cantidad. A menos que pueda demostrarse una deficiencia y que se corrija por la adición de un elemento,
su esencialidad no puede probarse. Por otra parte, su no esencialidad no puede demostrarse solo por la incapacidad de manifestar una deficiencia. Medios de cultivo. Puesto que Sachs reconoció la importancia de cultivar plantas en medio no influenciado por algún mineral de soporte sólido o supuestamente inerte, los fisiólogos y vegetales han estado cultivando plantas en soluciones nutritivas. Estas tienen la ventaja adicional de suministrar condiciones conocidas con exactitud y reproducibles para el desarrollo de plantas experimentales. El requisito básico de un medio exitoso es que provea todos los nutrimentos en cantidades adecuadas, que sean disponibles para la planta y otras condiciones satisfactorias, pH por ejemplo. Esto se logra generalmente con un medio de 2 o 3 partes que se mezclan conforme se necesitan, ya que algunos nutrimentos tienden a la inestabilidad y la precipitación si se conservan en reposo. El hierro se suministra a menudo como quelato, de latín parecido a garfio, una sustancia química por lo regular orgánica que conserva o enlaza el hierro a otros átomos como si se tratara de un garfio, pues otros nutrimentos lo precipitan muy fácilmente. A su vez, una solución de hierro puede asperjarse sobre las hojas de las plantas porque éste se absorbe fácilmente a través de las superficies foliares. El medio de cultivo también puede utilizarse en plantas que crecen en el suelo o arena u otros soportes inertes, así como en sistemas hidropónicos. Las raíces de muchas plantas deben airearse cuando se desarrollan en medio acuoso, puesto que son muy sensibles a bajas tensiones de oxígeno. Un medio nutritivo típico que da buenos resultados en muchos tipos de plantas se muestra en la tabla 10.6. Ciertas plantas tienen requerimientos especiales y el medio caso deba modificarse para cultivar especies de peculiares exigencias. Macronutrimentos. Se considera ahora el papel de cada sustancia nutritiva en las plantas y las consecuencias de su deficiencia. Se debe poner énfasis en que muchos síntomas de deficiencia se manifiestan de diferente manera en diferentes plantas y que los niveles de sustancias que causan deficiencia pueden ser totalmente distintos según las especies. Algunas personas que han trabajado en este campo durante muchos años desarrollan la destreza de reconocer deficiencias minerales en base a los síntomas visuales. Ello requiere larga experiencia y aún así no siempre es seguro. Tal es la razón de que esta discusión sea muy general. Una fotografía de plantas que sufren los efectos de varias deficiencias nutricionales se presenta en la figura 10.3. Los elementos pueden desempeñar 3 papeles distintos en plantas: electroquímicos, estructurales y catalíticos. El papel electroquímico incluye balance de concentraciones iónicas, la estabilización de macromoléculas, neutralización de cargas y otros. El papel estructural lo desempeñan elementos incorporados a la estructura química de moléculas biológicas o que se usan en la síntesis de polímeros estructurales, por ejemplo, calcio en la pectina y fósforo en los fosfolípidos. Los roles catalíticos corresponden a elementos involucrados en los sitios activos de las enzimas. A veces estas categorías se superponen, por ejemplo, el magnesio
forma una parte de la molécula de la clorofila y por eso puede afirmarse que juegan un papel estructural. Sin embargo, la clorofila es una molécula catalítica importante que requiere indispensablemente magnesio para su funcionamiento. Por lo tanto, aunque el ion magnesio no está directamente implicado en la reacción de transferencia de electrones, puede afirmarse que desempeña una función catalítica en la planta. Calcio. Este elemento abunda en la mayoría de los suelos y las plantas raramente muestran su deficiencia en condiciones naturales. Las soluciones nutritivas le suministran mucho calcio, pero recientemente se ha advertido que en realidad se desarrollan bien en concentraciones muy bajas, siempre que se hagan algunos ajustes en la composición del medio nutritivo. Esto puede ser de gran importancia en la agricultura, pues la aplicación de fertilizantes es costosa y el lavado de la sobrefertilización es una fuente mayor de contaminación. Las altas concentraciones de calcio que tienden a precipitar muchas sustancias pueden ser importantes al impedir los efectos tóxicos de otras sales que podrían estar presentes en exceso. El calcio es importante en la síntesis de pectina de la lámina media de la pared celular y también está involucrado en el metabolismo o formación del núcleo y las mitocondrias. Así pues, es un elemento de extraordinaria importancia para la mayoría de las plantas, por lo que una reducción severa determina el deterioro y muerte de estas. Así pues, es un elemento de extraordinaria importancia para la mayoría de las plantas, por lo que una reducción severa determina el deterioro y muerte de estas. Las regiones meristemáticas son las primeras afectadas porque una reducción de calcio impide la formación de nuevas paredes celulares, con lo que se imposibilita la división de las células. ¿Se imaginan? Esto es una planta. ¿Se imaginan en su cuerpo, en un ser humano, en un animal? Las regiones meristemáticas son las primeras afectadas porque una reducción de calcio impide la formación de nuevas paredes celulares, con lo que se imposibilita la división celular o la división de células. Esto es muy importante para la regeneración y sanación de cualquier organismo vivo, ya sea un animal o un ser humano. La división celular incompleta o mitosis, sin formación de nuevas paredes, se traduce en la producción de células plurinucleadas, lo que es típico de la deficiencia de calcio. Existen paredes celulares, particularmente en estructuras de soporte como tallos y pecíolos, que pues en el caso del ser humano pues son sus huesos, ¿verdad?, que se tornan quebradizas o rígidas. Ello obstaculiza la expansión de las células. La clorosis de las márgenes de hojas jóvenes, el encorvamiento de puntas foliares, la enfermedad punta marchita y la formación de raíces atrofiadas e incoloras son síntomas característicos de deficiencia de calcio. Los tubérculos de papa son pequeños y deformes y los frutos se desarrollan pobremente o están expuestos a enfermedades como la pudrición apical del fruto del tomate, puesto que la mayor parte del calcio de la planta se inmoviliza una vez depositado. Su deficiencia es más impactante en tejidos jóvenes. Los tejidos viejos pueden resultar inafectados. Se ha observado una interesante paradoja en limoneros cultivados en Rusia, a pesar de que estas plantas se cultivan en suelos fuertemente calcáreos. Con frecuencia muestran síntomas de deficiencia de calcio y niveles anormalmente bajos de este se localizan en las hojas. Esta paradoja se debe aparentemente al hecho de que en los suelos fuertemente calcáreos no hay hierro disponible y la planta sufre de deficiencia de hierro. Una de las consecuencias de esta deficiencia es una reducción de la absorción del calcio, así que debido a este curioso mecanismo,
un exceso de calcio se traduce en deficiencia de este nutrimento. El calcio solo es útil en funciones catalíticas menores, involucrándose, aunque por lo regular no exclusivamente, como activador de unas cuantas enzimas, como la fosfolipasa. Es probable que esta capacidad se requiera solo en cantidades mínimas, así que probablemente nunca se desarrolle una deficiencia en esta función. ¿Acaso tenga un importante papel como desintoxicante de ácido oxálico? Cristales de oxalato de calcio se conservan a menudo en las vacuolas de células vegetales. Magnesio. En los suelos el magnesio es mucho menos abundante que el calcio y la deficiencia de magnesio no es rara en plantas que se cultiva en suelos arenosos y algo ácidos. La mayoría de las plantas lo requieren en grandes cantidades y el uso de fertilizantes de magnesio, caliza dolomítica triturada es uno de los mejores. Se está extendiendo. El magnesio desempeña importantes funciones en la planta. Parece estar implicado en la estabilización de partículas ribosómicas al enlazar las unidades que forman el ribosoma. Está involucrado en numerosas reacciones de diversas capacidades de diversa capacidad. En primer lugar, puede servir para ligar enzima y substrato, como por ejemplo en reacciones que implican la transferencia de fosfato desde el ATP, en las que el magnesio actúa como un eslabón que vincula la enzima a su substrato, figura 10.4. En segundo lugar, puede servir para alterar la constante de equilibrio de una reacción mediante enlace con un producto, como por ejemplo en ciertas reacciones de quinasas. En tercer lugar, puede anexarse formando un complejo o un inhibidor enzimático. El magnesio es un activador mediante uno o más de estos mecanismos de muchas reacciones de transferencia de fosfato, excepto fosforilasas, de enzimas implicadas en la síntesis de ácidos nucleicos y también de muchas enzimas que involucran transferencia de dióxido de carbono, reacciones de carboxilación y descarboxilación. Como tal, el magnesio es decisivo en las reacciones de metabolismo energético, así como en la síntesis de constituyentes del núcleo de cloroplasto y ribosoma. Finalmente, el magnesio constituye una parte integrante de las moléculas de clorofila y es por lo tanto esencial en la fotosíntesis. Los síntomas de deficiencia de magnesio son muy característicos. Se desarrolla clorosis entre las nervaduras foliares o puede aparecer pigmentos brillantes de color rojo, naranja, amarillo o púrpura, puesto que el magnesio es muy soluble y de rápido transporte por toda la planta. Los síntomas de sus deficiencias generalmente aparecen primero en las hojas maduras. Pues este es el libro de Fisiología Vegetal de RGS Bidwell, AGT. Que tenga la oportunidad de ojearlo. Y no nada más esto es para los que estudian a las plantas, biólogos, agricultores, no. Es para los que estudian también medicina. Pero en fin, al parecer esto pues es de, estoy buscando la es profesor de biología, Queen's University, Kingston, Ontario, Canadá. Si tienen la oportunidad,